Esta mañana mismo desayuné con la declaración de impacto ambiental, como era de esperar, favorable a la ejecución de este proyecto Gama o Altri. Es preocupante y lamentable que tantos servicios e instituciones den pábulo a un estudio de impacto ambiental claramente deficiente e que incluso, respuestas como a empresa deu resposta adecuada ao requerido en relación coa valoración da, é dicir, todo es conformidad con el promotor, pero lejos de reconocer ni siquiera, y estamos hablando del ecosistema de Luya, un impacto más o menos grave, tanto en el río como en el embalse, se permiten frases como la siguiente que voy a leer textualmente, página 26 de la Declaración de Impacto Ambiental. Dice: estas medidas, baseadas na reducción significativa dos parámetros de vertedura de nutrientes e na regeneración do bosque de ribeira na zona da conca alta do río Ulla e a zona do rego de abellas na conca do río Arnego, están pensadas para reducir o aporte de nitróxeno e fósforo do encoro, de tal maneira que a situación futura, contando coa vertedura, a cantidad de nutrientes que chegan ao encoro sexa menor que no estado actual. Es decir, estamos hablando de un impacto positivo. Una vez que se ejecute esta obra, la situación del río Ulla y del embalse va a ser mejor que antes. Bueno, realmente es comprensible que los promotores y las autoridades que lo sustentan y lo alientan den pábulo a esta barbaridad. Lo que no es comprensible es que profesionales con un mínimo de conocimiento e independencia puedan estampar su firma en este documento. Efectivamente, este documento, como hoy se dijo por parte de autoridades responsables, no es una hoja en blanco, es una hoja absolutamente llena de mentiras.